Chicos, muy buenos días a todos, cordial saludo, 1 de agosto del año 2020. Hoy iniciamos el 8º módulo del tema de la materia de seguridad y salud en el trabajo. Hoy hablamos de un tema muy especial, higiene industrial 1. Entonces, entremos en materia. Vamos a empezar, muchachos, a hacer una pequeña reseña histórica. En el año 1989 aparece la resolución 1016. En esta resolución se reglamenta la organización, el funcionamiento y la forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar todos los patrones o todos los empleadores. Recuerden que con la aparición del decreto 1072 de la ley 1562 del año 2012, la denominación salud ocupacional se modifica a seguridad y salud en el trabajo. Pero esto no basta para que usted siga hablando de salud ocupacional, no hay ninguna diferencia en los temas. En el artículo 5 de la resolución 1016 del año 1989, habla de que el programa de salud ocupacional de las empresas y lugares de trabajo serán de funcionamiento permanente y estará constituido por un subprograma de medicina preventiva. En esta fase se habla de los exámenes médicos laborales, se habla de las actividades de promoción y prevención. Un subprograma de medicina del trabajo. En la medicina del trabajo hacía referencia más a este tipo de actividades que están encaminadas a hacer actividades de promoción dentro de la empresa, teniendo en cuenta las responsabilidades que se generaron de los resultados de las evaluaciones médicos laborales. Y tenemos un subprograma de higiene industrial y un subprograma de higiene y un subprograma de seguridad industrial. La seguridad industrial abarca más ese entorno en las empresas, como los planes de emergencia, los equipos de respuesta a emergencia, y la higiene, que es la que vamos a ver hoy, es una disciplina que estudia las condiciones del ambiente de trabajo. Eso quiere decir que cuando hablamos de higiene industrial nos referimos a un entorno de trabajo limpio. En todos los sectores de los cuales hablamos de higiene nos referimos a limpieza, a un control total de los contaminantes ambientales. Los contaminantes ambientales no solamente son la parte física, la parte de pronto de residuos, también tiene que ver con aquellos contaminantes de los cuales no tenemos visibilidad, como los de pronto los factores de riesgo químicos o la aparición de gases y vapores en el medio, que no los podemos ver pero que también son medibles. La higiene industrial, bueno, en todas las actividades productivas de la empresa, ya sea en el sector químico, en el sector enérgico, en el sector metalúrgica, en la parte de la construcción, toda la generación de procesos, todos aquellos procesos donde utilizamos de pronto materia prima, se generan unos resultados. Estos resultados, que no son el elemento como tal de fabricación, pero durante la fabricación del proceso se generan residuos. Residuos que de pronto al ser aplicados o al ser absorbidos sobre el trabajador puede generar un impacto en la salud, pero también puede generar un impacto en el tema ambiental. Este es el caso de los productos tóxicos, como los venenos, como los disolventes, como los productos que son irritantes para la piel, que vamos a ver cuando miremos el tema de productos químicos. Para minimizar estos riesgos, la higiene industrial tiene una tarea. Primero, usted está haciendo inspecciones en los puestos de trabajo de la empresa, identifique cuáles son las características de cada uno. Por eso la importancia de que el personal de seguridad haga recorridos constantes por toda la estructura de la empresa, haga identificación. Estas inspecciones tienen que ser muy bien documentadas. Ahora cuando empecemos a abordar el tema de cómo se hacen las inspecciones, cómo se clasifican cada uno de ellos. Les recuerden, nuestra importancia en la higiene industrial es identificar el contaminante, identificar el impacto, identificar cuáles son los mecanismos de control que debemos establecer para evitar que sean o alteren la salud de los trabajadores. Entonces, un ambiente insano es un ambiente potencialmente peligroso para los trabajadores. En ese momento, los trabajadores se pueden exponer a un producto químico con relación de pronto a la naturaleza del producto químico, a la cantidad de productos químicos o de pronto a la vía en la que se absorben cada uno de ellos. De esto dependerá en cierto momento la letalidad de un producto o no. Pero no solamente hablamos de productos químicos, también hablamos de contaminantes físicos, como el ruido, las vibraciones, las temperaturas, que también hacen parte de estas tareas, en las cuales debemos identificar sus niveles de exposición
Uno, identificando cuál es la fuente del origen. Dos, identificando el mecanismo de control sobre el trabajador y cuáles son las acciones que voy a aplicar en el medio ambiente para hacerlo. Para identificar las condiciones de esto, debemos llegar a una parte que se llaman evaluaciones higiénicas, que es un tema que se aborda utilizando algunos elementos como los luxómetros, como los sonómetros, otros mecanismos para medir gases que nos ayudan a identificar cuánto de agente contaminante hay en un espacio de trabajo. Listo. Entonces, para evitar esto, la higiene industrial aplica lo que llamamos magia de la higiene industrial. En este momento, ¿qué identificamos, muchachos? Vamos a identificar cuáles son los productos nocivos en la empresa. ¿Cómo identificamos con productos nocivos en la empresa? Pues todos los productos químicos, en este momento o hace mucho rato, venían aplicando una clasificación de productos que tienen unas categorías. La categoría de su capacidad tóxica va a depender de algo que se llama sistema globalmente armonizado. El sistema globalmente armonizado es un estándar internacional que empezó a aplicarse a nivel mundial desde el año 2017. Anteriormente, a nivel de productos químicos, había dos clasificaciones, una clasificación para América y una clasificación para la Unión Europea. Esto generaba algunas diversidades en la forma como los productos entraban al país, cómo eran rotulados y la categoría que tenía cada uno. Con la aplicación del sistema globalmente armonizado, lo que se buscó fue estandarizar a nivel internacional esa clasificación de productos. Entonces, que vamos a mirar después cuál es el rótulo, el etiquetado y la estandarización que tiene cada uno. Cuando no se hace posible que un riesgo de alguna manera sea intervenido con las protecciones colectivas, entonces se empieza a buscar la forma en las cuales este producto pueda ser reemplazado de los elementos o materias primas que se utilizan en su fabricación, en su producción. El caso más común, como lo hemos tratado en repetidas ocasiones, es el caso del asbesto en Colombia, que producía la enfermedad pulmonar crónica para cáncer y que al año pasado, por decreto presidencial, fue ya por fin sacado del mercado y se adicionaron al mercado unos nuevos productos que cumplen las mismas características de aislamiento térmico, pero que no generan en este caso el impacto sobre los trabajadores. Los elementos de protección personal. En esta parte, la higiene industrial tiene como responsabilidad identificar el tipo de elementos de protección personal que requerimos para cada espacio. Ejemplo, debemos identificar y clasificar. No es lo mismo un elemento de protección respiratorio para polvos, para nieves, para neblinas o para humo. Cada uno tiene una categoría. Recordemos que el uso por lo menos del tapabocas es un elemento que sirve para prevención de elementos contaminantes físicos por riesgo biológico. Solamente la parte biológica es la que se incluye para un tapabocas. El tapabocas no es un elemento que nos ayuda a proteger la parte de los polvos, de pronto elementos mucho más fragmentados. Para este tipo de factores de riesgo se utilizan ya los protectores respiratorios que tienen filtro, como hemos escuchado mucho en estos momentos, el N95, el N99 y otras categorías de pronto de elementos de protección personal. Las botas de seguridad. Importante reconocer, hoy en día hemos identificado que la gran mayoría de los sectores industriales, producción, agrícola, bodega, distribución, requieren del uso de botas. No solamente por la posibilidad de pronto de caídas de objetos desde altura, sino que también existe riesgo de que durante la movilización en vehículos puedan ocurrir accidentes que requieran que un elemento de protección funcione. Hoy en día los protectores de las botas, las punteras, no son punteras de acero. En general estamos utilizando botas de polímero o botas con elementos de pronto plásticos que garantizan al trabajador que al momento de pronto de un impacto no se van a dañar o no se va a generar mucho más lesión con el metal que se puede de pronto desprender de las botas. Así en general, muchachos, cada uno de los elementos de protección personal tiene una clasificación y se evalúa para cada espacio de trabajo. Con el tiempo debes empezar a identificar cuáles son esos tipos de EPP que requieren. Entonces, para la recomendación en general, evaluamos los estándares internacionales, las normas técnicas colombianas que se refieren a cada una de las botas
que podemos tener en el espacio de trabajo, pero que también podemos recomendar a las empresas. Entonces, cuando recomiendes protectores auditivos, cuando recomiendes botas, cuando recomiendes todo, tienes primero que hacerlo bajo la identificación primero del factor de riesgo que identificaste en el trabajo. Segundo, la posibilidad de intervención, el alto grado de riesgo, y ahora sí las medidas que vas a aplicar, teniendo en cuenta las medidas colectivas que hiciste y las medidas individuales de riesgo. Sí. Los espacios de trabajo, dice que para el medio exterior se deberá cumplir la normativa vigente de no contaminación. La resolución 2400 del mismo año, del año 79, esta resolución es el estándar nacional para espacios de trabajo. En estos espacios de trabajo, pues entonces vamos a identificar algunos factores de riesgo, pero la resolución 2400 se refiere mucho a cómo debemos organizar ese espacio de trabajo. Se las voy a enviar porque deben empezar a conocerla, deben empezar a leerla. Ahí les va a informar cuáles son las características del espacio de trabajo, cuáles son las responsabilidades y los roles de los empleadores en este caso, qué elementos de protección deben asignar al trabajador teniendo en cuenta las medidas locativas, cuántos baños debe tener la empresa, el tipo de elementos de protección personal y en general toda la estructura, porque se llama higiene. Entonces esta norma se relaciona mucho con la higiene en el espacio de trabajo. Objetivo de la higiene industrial. Siempre el objetivo de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, tiene objetivo. El objetivo principal es que se materialicen las enfermedades profesionales. Tengan en cuenta para los factores de riesgo químico, físico y biológico no producen accidentes laborales, producen enfermedades laborales. A diferencia del resto de los factores, como el factor de pronto locativo, hay estructuras que están en mal estado y puede producir caídas, golpes, choques. La parte higiénica no produce accidentes, produce enfermedad de origen laboral. En consecuencia, empezamos por dónde en la higiene. Primero, antes de ingresar a hacer las tareas, hacer un contrato en la empresa define que el puesto de trabajo tiene unas condiciones de riesgo. Puede ser riesgo químico, puede ser riesgo de pronto biológico, puede ser unos factores de riesgo. En estos factores de riesgo los llevamos a algo que llamamos profesiograma. El profesiograma no es más que esa recopilación de información del cargo que la empresa ha establecido. La empresa estableció un cargo, imaginemos el cargo de pintor. En la pintura se refleja la posibilidad de contaminantes por benceno, referente a los productos químicos. Yo necesito conocer el estado general de salud de mi trabajador antes que ingrese al trabajo. Y aplicamos el profesiograma. Identificamos el cargo, lo que va a hacer y los factores que se exponen. Y de aquí empezamos a definir qué tipos de exámenes médicos laborales deseo que el trabajador lleve antes de ingresar a la empresa. Es necesario que el trabajador lleve una evaluación médica general con énfasis osteomuscular por el tema del levantamiento y manipulación de carga, pero necesito hacer un énfasis pulmonar, necesito evaluar en el trabajador cómo está su parte respiratoria. Y en este caso empezamos a aplicar la espirometría. En la espirometría podemos identificar cómo están los factores pulmonares del trabajador, teniendo en cuenta los antecedentes patológicos del trabajador, los antecedentes de pronto que son fumadores o no son fumadores, y esto nos va a dar más o menos un aspecto o una información general de cuáles serían de pronto las condiciones para cada uno de ellos. Entonces, muchachos, importante tener en cuenta esta parte para poder definir cuáles son los exámenes médicos que están inherentes al espacio de trabajo. Exámenes médicos generales de ingreso, exámenes laborales que son periódicos, que es una vez que el tiempo va pasando, teniendo en cuenta el factor de riesgo, si es bastante contaminante o no, empezamos a aplicar exámenes médicos laborales periódicos que los podemos hacer de pronto cada 6 meses o de manera anual en la empresa. Esto con el fin de verificar si el contaminante o el agente ha impactado de manera negativa al trabajador. Y el examen de egreso, que lo vemos en la medicina preventiva del trabajo, que es el examen final que se hace al trabajador una vez el trabajador sale o termina sus labores en la empresa.
los pasos que sigue